Pavel Muñoz, es un gusto saludarle, primera vez acá en Wambra Medio Comunitario. Primero quisiéramos confirmar el audio, que todo se encuentre bien para esta conversación. Les saluda Jorge Cano y Verónica Calvo Piña. Muy buenos días. Jorge, Verónica, yo les escucho bien. ¿Ustedes? Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pavel Muñoz, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, lo que quisiéramos primero preguntar es ¿cómo estuvo el proceso de democracia interna dentro del partido? Vimos que algunas figuras, estamos hablando por ejemplo en el caso de la señora Maldonado, se separaron de la agrupación, digamos, con ustedes. ¿Cómo estuvo estos procesos de democracia interna y cómo llegamos a esta candidatura de Pavel Muñoz? Buenos días. Ahora que nos podemos escuchar bien, Verónica, Jorge, un saludo cordial. Muchísimas gracias por la invitación. A la gente que nos puede ver y escuchar también, muchísimas gracias. Quiero empezar diciendo una cosa que es importante para mí, Verónica, si no, después corro el riesgo de olvidarme, y es felicitarles a ustedes como medio comunitario. El trabajo que hicieron, sobre todo en el paro nacional, fue espectacular. Realmente, si pudimos conocer a detalle lo que venía sucediendo, no desde las versiones oficiales de los grandes medios de comunicación comerciales, sino desde lo que estaba aconteciendo en la calle con la ciudadanía, se lo debemos a varios medios comunitarios, entre ellos Wambra, este proyecto comunitario de comunicación que me parece tan importante y que creo que hizo una tarea destacada. Así que muchísimas gracias por haber informado así al país entero, Verónica y Jorge. Lo segundo, Verónica, el proceso de democracia interna avanzó con toda la normalidad del caso. No tuvimos otra candidatura u otra precandidatura para ni la prefectura ni la alcaldía de Quito. Dos elementos centrales, claro, tenemos los otros cantones de la provincia de Pichincha muy importantes, pero en ninguno tuvimos que desarrollar un proceso de primaria porque no tuvimos básicamente dos o tres candidaturas. En algún caso, cuando esto sucedía, nos valimos también de algunos mecanismos que nos podrían orientar por dónde tomar las decisiones, alguna encuesta, por ejemplo, de por medio, en casos que podrían resultar sensibles, y esto ayudó a que la democracia interna se resuelva básicamente por consenso. Usted me preguntaba, Verónica, sobre lo de Luisa Maldonado. Lamentamos que haya tomado la decisión de separarse de las filas de la Revolución Ciudadana. Hoy vemos que su intención era participar a la alcaldía de Quito, lo está haciendo con otra agrupación política. Esto evidentemente para nosotros es una sorpresa, que insisto, lamentamos la decisión que tomó, pero evidentemente la respetamos. Así que al menos en la alcaldía de Quito no tuvimos esa opción doble, digamos, o triple, que podría ser evidentemente legítima siempre en cualquier organización política, y la democracia interna se fue más bien por el lado del consenso. Recuerden, con esto termino, Verónica, que podemos tener distintas herramientas de democracia interna. Una puede ser la votación en primarias, otra puede ser las asambleas para buscar el consenso, como fue en nuestro caso, y así sucedió al menos en la provincia de Pichincha y Quito. Estimado Pavel, usted fue parte en determinado momento del gobierno, fue parte del poder político, de la administración de lo público a nivel nacional. ¿Qué cambios ha tenido el movimiento de la Revolución Ciudadana en estos años? Pasó de Alianza País, incluso si es que nos remontamos a la época de la Constitución del 2008, han existido varias versiones de este movimiento político. En la actualidad, ¿cuáles justamente son los fundamentos, la base y esos cambios que han tenido en el movimiento? Interesante pregunta, Jorge. Muchísimas gracias. Varios cambios. Y creería que la mayoría de ellos, o prácticamente todos, o casi todos, hay que ser autocrítico también, positivos. Esos varios cambios van desde, permíteme señalar algunos ejemplos en la trayectoria histórica que tú señalas. Por ejemplo, en la primera ocasión, en el 2007, nosotros no presentamos candidaturas a la Asamblea Nacional, por poner un ejemplo. Ahora sí hemos presentado, con el paso del tiempo, candidaturas a la Asamblea Nacional. Ahí hay un cambio de haber tomado la opción de, una vez transformada la Constitución, como era el anhelo de la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, participar en el ámbito legislativo. Hemos tenido un crecimiento de participación de mujeres que es importante también, Jorge. Yo debo decir con orgullo que somos la única bancada en la Asamblea Nacional que tiene 51% de mujeres, 49% de hombres en su composición. La que nos sigue me parece que tiene 25, 27% de mujeres. Va a crecer,
porque solo por poner 3 ejemplos al hilo, el caso de Fausto Jarrín, que ha salido como asambleísta de la bancada, da espacio para que Gisela Garzón, una mujer joven de la provincia de Pichincha, pueda acceder. El caso que yo tomaré en pocas semanas más, la decisión de separarme de la Asamblea Nacional para asumir la candidatura a la alcaldía de Quito, ya oficialmente supone que Jairén Noriega asuma esa dignidad. Y el caso de Carlos Víctor Zambrano, por ejemplo, que dejará su paso a nuestra compañera Noemi, también permite eso. Así que estaremos entre el 56% de participación de mujeres y el 47% de varones en la Asamblea Nacional. La participación de jóvenes también va a ser importante en esta contienda electoral. Estamos cumpliendo la cuota, no porque sea solamente una disposición legal, sino por convicción política también, Jorge. Y creo finalmente que toda organización política necesita, y así lo hemos hecho, ir madurando sus procesos de diálogo político. Y yo creo que en algún momento se pudo advertir una suerte de desentendimiento, yo diría eso. No siempre uno puede entenderse adecuadamente con los otros pares con los que conversa, y en algunos casos con organizaciones de la sociedad civil nos pudo haber pasado eso, con el movimiento indígena pudo haber pasado eso, pero ojo con el movimiento indígena, ¿no? Lo que pasa es que a veces también hay que entender 3 al menos grandes elementos en el movimiento indígena desde mi punto de vista. Las bases del movimiento indígena con las que siempre hemos tenido una cercanía importante, la dirigencia del movimiento indígena con las que hemos tenido en algunos casos desencuentros, y Pachacuti, que es el brazo más político, con el cual en los 2 últimos, en esta y en la asamblea anterior, hemos tenido sí desencuentros políticos desde mi punto de vista, lo digo con el respeto a toda organización política, pero por posiciones que uno no advertiría así de Pachacuti, sobre todo en la asamblea anterior. Yo creo que fueron decisiones muy conservadoras y muy cercanas al gobierno de Moreno en ese momento. Y justamente complementando la pregunta y al tener usted como referencia parte antes de la planificación del Estado ecuatoriano desde los Emplades, se me hace inevitable recordar las tensiones que existían incluso al interior del partido. Me refiero, por ejemplo, posturas en contra del derecho a decidir a las mujeres del tema del aborto, el tema también de acciones concretas de cooptación de organizaciones sociales, tensiones con las mismas organizaciones sociales, y esto no escapaba a la localidad. Recordemos en la alcaldía del ex alcalde Augusto Barrera, se hablaba también de estas prácticas en lo local. ¿Cuánto de esto ha cambiado? Los aprendizajes que se tendrán para el tema programático ya de la política pública en la ciudad. Yo diría que más que cambiar, Jorge, hay una maduración, pero una maduración que desde mi punto de vista debería venir de ambas partes. Muchas veces, por ejemplo, cuando topamos, déjame poner un ejemplo, el ejemplo con Pachacuti, por poner un ejemplo, ¿sí? Y un ejemplo muy reciente, una situación muy reciente, como fue el paro nacional. Nosotros creíamos que, por ejemplo, Pachacuti debió haber jugado la carta del artículo 130 de la Constitución de la República. Porque si el protagonismo en la calle era fundamentalmente el movimiento indígena, claro, con mucha participación de organizaciones de mujeres, de jóvenes estudiantiles y algunos otros sectores de los barrios de Quito, insisto, ustedes lo conocen más, pudieron verlo de manera presencial, nuestra opinión era que, o al menos la hipótesis que barajábamos, era que Pachacuti hubiera jugado esa carta, la carta del adelanto de elecciones por vía de la muerte cruzada en la Asamblea Nacional. No sucedió así. Decidimos jugar nosotros esa carta, creo que fue además importante y la ciudadanía sí lo reconoce. Y fíjate la respuesta que tuvimos, Jorge, de parte de Pachacuti. Insisto, y cuidado, no metamos a todos en un solo saco. De parte de determinada dirigencia Pachacuti, diciéndonos, no se metan con ese tema. Al final, básicamente, esta era como la argumentación. Los muertos son nuestros muertos, ustedes no se metan con eso. Y eso, te digo, habla de que no hay un proceso de madurez en el diálogo político. Así que si nosotros lo hemos hecho, también creo que es importante hacerlo de parte de otras agrupaciones políticas, organizaciones sociales, cuando es del caso, para que podamos tener más puntos de convergencia. Y cierro tal vez, Jorge, diciendo, porque tener puntos de divergencia tampoco es, esto también es sano. Al final la democracia sirve para 2 cosas. 1,
para establecer los puntos de consenso, pero también para establecer los puntos de disenso. Cuando yo hablo de la madurez, supone que le dediquemos tiempo importante a trabajar sobre las cosas que nos unen y dejemos para un segundo momento, si quieres, con otra forma de diálogo, con otra forma de abordar las cosas, los temas de disenso. Pero el que no haya habido siempre una posición unánime entre organizaciones sociales y el ejercicio de gobierno, que también es legítimo, lo que debería sí suponer siempre es respeto y reconocimiento de ambas posiciones, y creo que de eso también hemos podido madurar en nuestra organización política. Volviendo a su candidatura, estimado Pavel, ¿qué incidencia tiene y tendrá la figura de Rafael Correa dentro de su candidatura? Importante, pero la protagónica la tendrá la ciudad, ¿sí? La participación de Rafael Correa va a ser importante siempre, es el líder de nuestra organización política, pero el rol protagónico lo tendrá la ciudad y la solución de sus problemas, ¿sí? Incluso iba en algún momento a decir los problemas y la solución de sus problemas, pero no, yo creo que lo más importante es la solución de los problemas. En este sentido, hay algo que, Verónica, también me parece que suele ser a veces un error, sobre todo de las fuerzas de derecha opositores a la Revolución Ciudadana. Desconocen el rol de liderazgo que tiene Rafael Correa dentro de nuestra organización política. Y el rol de liderazgo de Rafael Correa es importante y sobre todo, estructurador de una concepción político-ideológica que, cobija al movimiento. Pero en ese marco, en ese paraguas, si tú quieres, también evidentemente quienes estemos postulando a las distintas dignidades le daremos nuestro sello personal, nuestra forma de encarar los problemas y sobre todo la adaptación de ese liderazgo y de esa forma de encarar los problemas a las soluciones que en este caso necesita Quito. Así que tú me preguntabas la participación, yo te digo que importante, pero reitero sobre esto. La participación protagónica la tendrá los ciudadanos y las ciudadanas de Quito y la solución que le demos a los problemas que le quitan el sueño a esa ciudadanía tan agobiada en estos últimos años. Estamos conversando con Pavel Muñoz, candidato por la Revolución Ciudadana a la alcaldía de Quito. Pavel, estaba revisando cifras del Consejo Nacional Electoral de la última elección presidencial, un tanto para entablar esta pregunta, cómo revertirán justamente una tendencia dada en las últimas elecciones, me refiero justo a presidente y vicepresidente de la República, en donde les fue esquivo, y digo a la tendencia, en la candidatura de Andrés Arauz frente a Guillermo Lasso. Por ejemplo, tengo datos por acá que en la circunscripción centro tenemos un 62% para Guillermo Lasso, 37% para Andrés Arauz. Lo mismo sucedió en otras circunscripciones, 72-27, pero me llamaba mucho más la atención de cómo revertir los votos nulos, que fueron un actor en la última elección importante, creo, con esta inconformidad o disidencia frente a las propuestas políticas que se presentaban para la presidencia de la República. Nada más justo teníamos 75.338 votos en una circunscripción, lo propio en otra teníamos más de 100.000 votos. ¿Qué pasará con esta estrategia política para acercarse a esta incertidumbre de la población que votó nulo en la última elección? Nuevamente una pregunta muy importante por todo lo que se me viene a la mente contestar, Jorge. A ver, lo primero es que quiero contestarte desde esta palabra que utilizaste en la pregunta, la tendencia. Porque aquí creo que es importante reconocer y analizar cómo le fue a la tendencia. Y nosotros, claro, estuvimos protagonizando esa segunda vuelta electoral con Andrés Arauz a la cabeza, frente a la derecha con Guillermo Lasso a la cabeza, y ahí la pregunta es no solamente cómo le fue a la Revolución Ciudadana, sino cómo le fue a la tendencia. Creo que yo particularmente coincido con el enfoque de la pregunta. Y creo que a la tendencia le fue mal porque la tendencia no tuvo la madurez que estábamos conversando antes. Creo que la tendencia decidió en algunos casos abiertamente apoyar la candidatura de Lasso y en otros irse por una figura como la del voto nulo que está señalando en este momento, que que conectó con una parte del electorado, pero que restó votos a la tendencia, y hoy lo que tenemos es un gobierno de derecha. Y te diría, Jorge, que el peor gobierno de derecha que hemos tenido en los últimos, prácticamente desde el regreso a la democracia. ¿Por qué?
porque la derecha latinoamericana y la ecuatoriana que gobiernan desde el neoliberalismo de la mayoría de los países es, si tú quieres, va por vía productiva, es decir, las grandes generaciones o la gran generación de riqueza, al fin y por último, se está dando en el ámbito de la producción. Y en el ámbito de la producción también puedes de alguna u otra manera generar empleo. Pero el capitalismo que tenemos en el Ecuador genera esa acumulación de riqueza no por la vía de la producción, sino por la vía de la especulación financiera, la economía de casino. En ese sentido, Jorge, me parece que el neoliberalismo que instalamos en el Ecuador es más perverso que el resto de neoliberalismos que ya están haciendo sus daños en América Latina. Este es el primer elemento. Por lo tanto, a nosotros nos fue mal, pero a la tendencia también le fue mal y al país le fue peor. Primer elemento. Y segundo elemento, ya en términos electorales, para revertir esa situación, yo, Jorge, no tomaría para estas elecciones necesariamente la comparación de la votación de presidenciables, porque esa es una votación uninominal. Para hacer la comparación, tomaría la votación de la Asamblea Nacional, es decir, de asambleístas, con la que tenemos ahora, porque es una también mixta, ¿no? Donde tenemos concejales, es decir, ahí se van a ver las fuerzas políticas. Y lo que tuvimos para asambleístas en el 2021 fue una cosa variopinta en Quito y la provincia de Pichincha. En Quito, en el sur, si la memoria no me falla, ganó, por ejemplo, la Izquierda Democrática. En Cantones ganó Pachacuti. En el norte de Quito ganó Creo. Y en las parroquias rurales ganamos nosotros, la Revolución Ciudadana. A mí me correspondió ir primero en la lista. Entonces hay una distribución de fuerzas en lo que es Quito y Pichincha. Pero advertimos que vamos a tener un elemento que tal vez juega de nuestro lado, y es lo que en la escuela nos enseñaban como esa relación inversamente proporcional. Permíteme explicar y terminar con eso, Jorge. Es decir, mientras el gobierno va cayendo en su popularidad, la Revolución Ciudadana, por ejemplo, va subiendo en su popularidad, porque la gente hace el efecto de comparación obvia. Antes tenía becas, hoy no tengo becas. Antes tenía acceso a la salud, hoy no tengo acceso a la educación. Antes podía pedir un crédito en el BIES para poder acceder a una vivienda, hoy no tengo el crédito en el BIES. Antes tenía la posibilidad de mejoras en el sistema educativo, sobre todo superior, hoy de alguna u otra manera me parece que se ha puesto en tela de duda. Así que eso yo creo que jugará a nuestro favor y permitirá revertir los resultados electorales. Ahora, porque para ciudades como Quito y otras en el país, ojalá tengamos esa sensatez de en algún momento juntarnos los sectores de la tendencia. Asumamos que las cosas están consumadas, ¿sí? Ganamos la alcaldía y tenemos una composición del Consejo Metropolitano diversa. Quienes representemos a los sectores de la tendencia, creo que estamos obligados a hacer un acuerdo programático legislativo para que a la tendencia le vaya bien. Así que te contesto así, tal vez te pongo algunos otros elementos de justamente, pero la tendencia es la que debe fortalecer. Y justamente antes de ganar la candidatura que ustedes proponen, ¿con qué otros candidatos anunciados se siente cercano políticamente para buscar unidad? Se habla de dispersión de las candidaturas. ¿Con qué programáticamente, con quién se siente Pavel Muñoz cercano en este abanico de candidaturas? Gran pregunta nuevamente. Voy así. Primero, creo que estamos presenciando lo que yo llamaría el alquiler ideológico. Y algunas candidaturas, Jorge, tú ves, dicen van ahora por el Partido Socialista, pero son firmantes de la carta de derecha más clara que ha tenido la Carta de Madrid. El continente, la Carta de Madrid, la carta puesta por Vox. Un partido que en España juega a la línea, digamos, casi fascista, ¿sí? Casi fascista. Entonces, tienes eso que tú no entiendes. Ahora veo que hay concejalas, sobre todo, que representan al sur de Quito, que eran parte de la Revolución Ciudadana y van por Creo. Yo no sé si Jorge Yunda haya tenido puntos de conexión político-ideológica con Pachacuti. No sé, lo dudo. Entonces, yo creo que tienes una suerte de alquiler ideológico en estas elecciones. Las dos únicas candidaturas, Jorge, cuyos candidatos representan a sus organizaciones políticas y a la propia tendencia que dicen ser parte, son la de Unidad Popular
con Natasha Rojas y creo que es mi caso en la Revolución Ciudadana. Yo, por ejemplo, soy candidato de la Revolución Ciudadana, movimiento en el que he militado mis últimos 16 años y en el único en el que he militado en mi vida política. Entonces eso le da una consistencia ideológica, eso es lo primero. Y lo segundo, entonces, en ese espectro, ¿a quiénes advierto yo como cercanos a la tendencia? Te diría que con Pachacutic debería ser, pero veamos si su propuesta programática se acerca a ese terreno. Claro, no además, veo más. Además que debería de ser más sencillo con la precandidatura de Jorge Yunda al haber sido antes parte asambleísta incluso de su organización política, y digo también ahora parte de Pachacutic. Pero ¿qué pasa con estas inconsistencias ideológicas de los partidos y de ahora de los candidatos y candidatas? Pero Jorge, más bien la experiencia que tuvimos con Jorge hace que yo sea dudoso en la respuesta. Porque recuerda que Jorge Yunda, en los dos últimos episodios en los que él fue candidato, cuando fue candidato por Alianza País, y en ese momento estábamos unidos, al poco tiempo decidió quedarse con la línea de la derecha, que fue la línea de Moreno. Recordemos esa expresión de me siento un niño mochila, no sé por dónde irme. Yo nunca me sentí como un niño mochila porque sabía claramente dónde estaban los principios políticos que yo había defendido. En la otra, en la de Moreno, era una línea de acomodo de quienes se quedaron ahí. Y fíjate cuál fue la experiencia de Alianza País en estas elecciones. No sacaron un solo asambleísta a nivel nacional. Es decir, la gente premió ahí la consistencia ideológica que tuvimos nosotros. O, por ejemplo, te pongo este otro caso. Cuando Jorge Yunda llega a la alcaldía, Jorge, Verónica, les voy a hacer ahí una especie de incidencia, aunque a pesar que ya lo dije en algún otro medio de comunicación, nosotros llegamos como la bancada más numerosa en el Consejo Metropolitano. Tienes 21 concejales, nosotros llegamos con 9. Y en ese momento, con 9 concejales, le dijimos, aquí están nuestros votos, tú desarrolla el proyecto de ciudad que ganó en las urnas, nosotros creemos que lo que nos asiste justamente y legalmente es ir con una mujer que planteábamos en ese momento, nuestra compañera afroecuatoriana Gisela Chalá, ¿sí? De la comunidad negra de la parroquia de Calderón, planteábamos que sea la vicealcaldesa. Jorge decidió que ese no era el camino, menospreció nuestros 9 votos y se entregó al concejal Guarderas, que inmediatamente después, ¿no es cierto?, afiló el serrucho para sacar de la alcaldía a Jorge Yunda. Entonces, cuando tú me dices que si con Jorge Yunda se esclarece la cercanía político-ideológica, yo con esos 2 episodios al menos me pongo a dudar. Jorge fue el que, digamos, apuntaló el bloque de la derecha en el Consejo Metropolitano de Quito, a tal punto que hoy está en el sillón de la alcaldía el concejal Guarderas, que llegó junto con Jorge y a quien Jorge Yunda decidió apoyar. Ahora, Pavel Muñoz, hay temas, digamos, pendientes en la ciudad de Quito. El tema del metro es uno que justamente inició en la alcaldía de Augusto Barrera, pero que todavía no se ha concretizado. ¿Qué otros temas puntuales e importantes ustedes ven necesarios tratarlos para la ciudad de Quito? Muchos, Verónica. Los principales problemas de Quito en este momento son la inseguridad, el desempleo y el problema vial. Cuando te hablan del desempleo, incluso la gente lo abre más, porque es economía que no crece y un empobrecimiento significativo de las familias. En resumen, yo te diría que las calles de Quito están tomadas por la delincuencia y los bolsillos y las economías de las familias están tomadas por el desempleo y el empobrecimiento. Ahí tienes las 3 realidades más apremiantes. Por lo tanto, el tema de la movilidad también está, pero es el tercero en orden de prioridad. Sí, el tercero, y es muy importante, pero el primero tiene que ver con materia de seguridad. Verónica, tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance, sobre todo en materia de inversión, para habilitar la infraestructura que le permite a la policía operar contra el crimen organizado o contra, por ejemplo, el microtráfico y venta de drogas. ¿Por qué? Porque la competencia de la seguridad es nacional, pero tú tienes una tasa de seguridad en Quito cuyos fondos debes volcarles totalmente a, por ejemplo, adecuar las UPCs existentes y construir nuevas en los focos de mayor criminalidad, a ampliar el sistema de videovigilancia, pero no solamente eso, a dotar donde puedes de capacidad operativa a la Policía Nacional cuando es motos, por ejemplo, cuando es patrullero, por ejemplo, patrullero, no para que vayan a golpear a los manifestantes, sino para que atiendan los problemas de seguridad ciudadana.
El segundo es un gran componente y hay un tema central. Ustedes que están llegando, tengo esta impresión yo, a un segmento joven, tengamos presente esto. Quito es, después de Manta, la segunda ciudad en la que más temprano empieza el consumo de drogas. Y el 35% de ese consumo está alrededor de los centros educativos. El segundo tema que te decía, Verónica, es el paquete que supone trabajo, economía, producción, innovación y emprendimiento. Todo lo que puede hacer el municipio para crear empleo. ¿Qué puede hacer el municipio para crear empleo? Programas de empleo emergentes. Es una realidad como en ningún otro país de América Latina lo que existe en Quito a nivel de ligas barriales, por decirte algo, Verónica. Hay cerca de 9,000 clubes en los barrios de Quito, pero las canchas a las que van no tienen ni siquiera servicios higiénicos. ¿Cómo no vas a construir tú en todas las canchas del país unos camerinos adecuadamente dotados? Ahora, para finalizar... Sí, perdón, solamente con esto, ¿sí? Para que ahí puedas generar empleo, un paquete de inversión de $5,000 millones y que a la gente no sea un vía crucis poder emprender en el país. Se quedan algunos otros temas, pero seguramente irán saliendo en esta o en otras conversaciones. Para finalizar, estimado Pavel, hace unos cuantos días murió un joven migrante venezolano mientras hacía su trabajo de delivery, pero este trabajo, digamos, lo toma luego de sufrir una agresión por parte de la Policía Municipal Metropolitana. ¿Cuál sería esta visión que la alcaldía, encabezada por Pavel Muñoz, tenga sobre la Policía Metropolitana y el trabajo autónomo? La Policía Metropolitana y todo funcionario, como tú dices, de la alcaldía que nosotros representemos, de la alcaldía de Pavel Muñoz, deberá primero tener claro los derechos que están consagrados en la Constitución. Y el trabajo es un derecho. Por lo tanto, las formas de trabajo autónomo, las formas de comercio autónomo, si bien necesitamos una sociedad ordenada, ese orden de la sociedad, ese orden de la ciudad, no puede estar en contra del derecho al trabajo. Las dos cosas son conciliables, Verónica. Por lo tanto, la Policía Nacional deberá entender eso. Te pongo un ejemplo absolutamente concreto. Estoy presentando el día de hoy una reforma al COTAD, a la ley que les rige a los municipios, para que, entre otras cosas muy importantes, por ejemplo, regularización de barrios, pero entre otras cosas, se prohíba la incautación de mercadería de trabajadores autónomos, por ejemplo. ¿Qué hacen al final del día incautándote un canasto de choclomoto? Dime tú. O simplemente lo reparten entre los que incautan, lo venden por otro lado, lo desperdician o hay prácticas de corrupción. Estoy poniendo el ejemplo más concreto, pero te digo, ¿qué sentido tiene que hoy a la gente que si no trabaja, Verónica, no puede parar la olla y llevarle un pan a sus hijos? ¿Tiene sentido que le quites su fuente de sustento diario? ¿Tiene sentido que restrinjas el trabajo autónomo? Claro, necesitas una ciudad también ordenada en determinados espacios, pero la conciliación de las dos cosas es perfectamente posible. ¿Cuántos edificios abandonados tenemos en la ciudad que podrían ser habilitados para centros de comercio autónomo, por ejemplo? ¿Cuántos podrían ser para oferta de trabajadores autónomos, por ejemplo? ¿Y cuántas incluso espacios públicos deberían ser adaptados para que también ahí tengas posibilidades de trabajo autónomo? Es simplemente lo que no ha habido es voluntad política, un conjunto de desidia y el no respetar un derecho tan importante como el derecho al trabajo. De estas y otras acciones seguramente tendremos tiempo, hay varios meses para seguir analizando y a entrar en materia de las propuestas. Una de las acciones que nos quedan como pendiente, cómo establecer la viabilidad del Estatuto Autonómico de Quito, algo que se les ha olvidado quizá a las anteriores administraciones, pero como decíamos, desde ya le comprometemos Pavel Muñoz para una entrevista presencial, la siguiente tenerla presencial para tratar de estos otros temas en un tiempo un poco más amplio. Le agradecemos por su presencia aquí en Entrevistas Wambra. Al contrario, Jorge, el agradecido soy yo. Ha sido un gusto conversar, bien lo decías, por primera vez con Wambra, este proyecto de comunicación que tanto bien le está haciendo a la sociedad ecuatoriana. Así que yo reitero mi felicitación y quedo abierto para cuando ustedes dispongan otra conversación.